Chevrolet Camaro es uno de los coches de alta potencia más famosos de la carretera. Fuera del mercado desde 2002 por su descenso de ventas, este ruidoso quemador de neumáticos vuelve para vengarse. Os puedo decir que yo he conducido un Camaro por mi vecindario y la gente al oírlo sale a verlo. Aquí, en una de las fábricas de coches más grandes del mundo, estos cohetes de la carretera surgen de enormes trozos de acero. Podemos producir más de 25.000 piezas por turno. Gracias a la más alta tecnología, 18 horas después el Camaro está listo para ser conducido al final de la cadena de montaje. son ensamblados por los robots más modernos. Los robots son resistentes y nunca fallan. Para producir el mejor coche de alta potencia, se necesita una megafactoría, la del Camaro. Megafactorías, Camaro. Es un símbolo de poder, prácticamente una enseña nacional, y el sueño de todo aficionado a los coches. El Chevrolet Camaro. Desde su capó con salida de aire hasta sus características parrillas, este precipitado y ruidoso icono es una leyenda. Durante 35 años el Camaro ha definido a toda una clase de guerreros de la carretera, los coches de alta potencia. Descapotables fornidos, resistentes y rápidos. Cuando las ventas se desplomaron, la producción se detuvo con el modelo de 2002. Pero su estilo innovador y nostálgico y su papel protagonista en el gran éxito de taquilla Transformers han convertido al Chevrolet Camaro en uno de los regresos más esperados. Irónicamente, el reto de fabricar este icono americano cayó en manos de dos factorías de General Motors de Canadá. La planta de St. Catherine es donde se fabrica el motor. Y la planta de Oshawa es donde se ensambla el Camaro. Hay dos cosas que llaman mucho la atención de la planta de ensamblaje. Primero, su tamaño, casi 800.000 metros cuadrados. Después, su original mano de obra, casi 1 millar de robots. El Camaro cobra vida en las estaciones de chapa, pintura, tapicería, chasis y de pruebas. Pero el proceso comienza en estampación. Aquí, enormes matrices de estampados darán forma a los paneles de chasis de acero y al capó de aluminio. Aquí es donde empieza todo. Empezamos con la parte delantera del coche, es decir, con el capó. Después pasamos a los parachoques, los imprimimos. Después pasamos al techo y luego a las puertas. Todas estas piezas son en un principio una lámina de metal. El metal del palé que se puede ver detrás de mí es acero laminado en frío de 0,8 milímetros. Y 0,8 milímetros serían el equivalente a 10 pelos humanos juntos. Esta prensa está haciendo el techo con una lámina de metal de 4,5 metros, con 9 kilos de peso aproximadamente. La palanca elevadora alza el acero como si de un trozo de papel se tratara y lo coloca en una cinta transportadora que lo trasladará a la prensa donde adquirirá su forma final. De la manera que lo hacíamos antiguamente, tardábamos una semana en hacer un solo panel. Ahora ya no hay necesidad de tener operarios a ambos lados de la cadena de montaje ni de que pongan las piezas a mano en la cadena. Ahora las grúas hacen eso. Y los operarios cargan las grúas y cuando terminan cargan más piezas. Así que la automatización hace que no sea necesaria tanta mano de obra y hace más rápido el proceso de producción.
La automatización ha aumentado la velocidad y reducido los riesgos. Hay 7 de estas inmensas prensas en la estación de chapa y pintura para satisfacer la actual demanda. Esta prensa está funcionando unas 15 horas al día. Con estas 7 prensas podemos producir más de 25.000 piezas por turno. Esto hace unas 450 por hora. La velocidad es solo una de las características de estas prensas de 205 millones de euros. Otra sería la versatilidad. Toca cambio de turno en la unidad 12 de la estación de estampado, no para los humanos, sino para las enormes máquinas que dan forma a las piezas del Camaro. Acaban de terminar de estampar los capós de esta serie y ahora van a empezar con las puertas, una de las últimas piezas que se hacen antes del ensamblaje. Es básicamente un cambio de turno robótico porque ellos solos cambian de proceso automáticamente y pasan a la siguiente tarea. Con las matrices de estampado en posición, un ordenador hace que las puertas se abran. Seguidamente, las matrices de estampado que pueden pesar hasta 50 toneladas avanzan por los raíles. Vendría a ser el equivalente a mover 2 tanques Sherman en lo que a peso se refiere. Sorprendentemente, las matrices dejan de funcionar en menos de 5 minutos. Las prensas vuelven a cobrar vida y las puertas delanteras surgen de una única pieza de metal. Las 2 puertas delanteras se hacen de una vez y luego un robot las extrae para que los operadores las pongan en sus lugares correspondientes. Todos los paneles se terminan en solo 66 segundos. El peso final de todas las piezas estampadas es de casi 907 kilogramos. Ahora llega el momento de ensamblarlas. Pero los operarios de la planta necesitan algo a lo que fijarlas, en lenguaje automovilístico, a la carrocería inferior. Y eso se fabrica aquí, en una estación de 67.000 metros cuadrados. Las 3 piezas fundamentales del motor, el compartimento del motor, la bandeja inferior y el compartimento posterior, están hechas de acero galvanizado y se soldarán para que terminen formando una estructura sólida. Los robots se encargan de las elevaciones y las soldaduras y hay 734 de ellos. Los robots tienen muchas ventajas en el proceso de ensamblaje. Una de las más importantes es evitar que la gente sufra accidentes. Estos robots de 10 metros de altura y que parecen estar haciendo pesas, manipulan sin esfuerzo estas 3 piezas principales. Y cada una pesa más de 45 kilos. A continuación, los robots aplican un sellante a todos los componentes y los colocan uno detrás de otro. Entonces, empiezan a soldarlos. Nuestro proceso de soldado es un sistema de soldado multiprocesos. Nuestros soldadores son eléctricos. Tienen servomotores para abrir y cerrar las pistolas y un circuito de soldaduras DC completa el trabajo. La carrocería inferior necesita más de 2.000 soldaduras. El margen de error es de tan solo 1 milímetro, bastante pequeño. Los errores en la fabricación de esta pieza pueden ser muy costosos. Esta es una de las fases más críticas de la producción. Me refiero a la calidad y a la integridad de nuestro Camaro. Pero la perfección no tiene menos importancia que la velocidad. En 6 minutos tenemos que tener toda la carrocería inferior y la estructura totalmente soldada. Con la carrocería inferior terminada, hay que pasar a la estación de visionado.
Cuando el coche llega a esta estación, los robots hacen unas 50 fotografías de diversos orificios y zonas de la carrocería inferior y las examinan para asegurarnos de que está perfecto. Las cámaras comparan la alineación de los orificios preperforados con un esquema virtual del vehículo. Dichos orificios son cruciales para el ensamblaje de muchas otras piezas del coche. Si hay algún tipo de error en cualquier zona de más de 1 milímetro, considerará el vehículo defectuoso. Aquí, un robot detecta un posible problema. El ordenador detiene la cadena de producción. Ahora hemos detectado un fallo. Es defectuoso. Así que hay que subir y revisar el trabajo para evitar que sea defectuoso. En la estación de chapa y pintura de la planta de General Motors de Oshawa, Canadá, los robots han detectado un problema y han detenido la cadena de producción del Camaro. Un ingeniero se apresura a comprobar la alineación de determinados orificios de la carrocería posterior. Tiene la experiencia y autoridad suficiente para anular la actuación de un robot si no cree que los orificios sean aceptables. Tenemos orificios de desmonte y orificios roscados. Y parece que todo está bien. Aunque esté indicando error, debe de ser mínimo. Así que voy a autorizarlo. Este coche va a ser perfecto también. Después de apartarlo durante 7 años, Chevrolet ha recuperado este increíble coche, el Camaro 2010. A un precio aproximadamente de 16.000 euros por un modelo de V6 y con una gran dosis de rendimiento, esta máquina es ligera para el bolsillo y rápida en la carretera. Os puedo decir que yo he conducido un Camaro por mi vecindario y la gente al oírlo sale a verlo. El primer Camaro se puso en venta en septiembre de 1966. Más de 40 años y 8 millones de coches después, esta quinta generación de Camaro toma el relevo del original guerrero de carretera, combinando potencia con el característico sonido Camaro. De vuelta en la estación de chapa y pintura, los robots añaden más piezas a la carrocería inferior. Se fijan los paneles laterales interiores a la carrocería inferior para crear una estructura que soportará los paneles exteriores o la piel del coche. La piel se coloca rápido. Todos los componentes son trasladados de la estación de estampado a la de chapa y pintura, donde serán fijados a la carrocería inferior, los paneles laterales, el techo, las puertas, los parachoques, el capó y finalmente el maletero. El chasis del Camaro está ensamblado. Se le ha aplicado un protector anticorrosivo y ahora llega el momento de darle algo de color en el taller de pintura de la planta. Todos los empleados que entren en esta planta deben seguir el mismo ritual. Todos los días al llegar nos ponemos estos monos a prueba de pelusas y nos damos una ducha de aire para asegurarnos de que ningún contaminante estropee la pintura de los vehículos. El aire elimina todo el polvo y la pelusa, y así no estropeamos la pintura de los coches. Si por debajo de la pintura queda atrapado algo de polvo, pelusa u otro tipo de partícula, podrían formarse bolsas de aire que terminarían formando pequeños cráteres en la chapa al someterla a altas temperaturas para fijar la pintura. Pero antes de que se pueda aplicar ninguna capa de pintura, todos los coches que llegan a la estación de pintura deben someterse a un exhaustivo proceso de sellado que llevan a cabo los robots en un principio. Las cámaras de la parte superior fotografían la carrocería inferior del Camaro y envían dichas fotos a un ordenador que se asegura de que el coche esté en perfectas condiciones para el sellado. Si todo está bien, se envía una señal al robot para que continúe con su trabajo.
Sellamos todas las juntas que tiene el vehículo, sellamos el compartimento del piloto, sellamos el maletero y la cubierta de las ruedas. Con este proceso nos aseguramos de que nuestros clientes no tienen un vehículo por el que se filtre el agua. Es parecido al enmasillado de nuestra bañera o nuestro fregadero. Es tan crítico en la producción del coche que se aplica otro sellador. Esta vez lo hacen personas. Las personas son muy importantes en este proceso. La automatización está muy bien para cosas como la pintura o el sellado, pero el personal cualificado es fundamental para que la automatización funcione a la perfección. Así que toda la inspección de sellado y la inspección final la hace nuestro equipo humano de producción. Cuando el coche es minuciosamente sellado, pasa por una inspección final antes de que se pueda aplicar la pintura base. Buscamos pequeñas imperfecciones que puedan causar otro defecto posteriormente. Es importante que no haya ningún tipo de suciedad ni imperfecciones en este punto para evitar reparaciones más complicadas en posteriores procesos. Seguidamente, el coche es trasladado a la cabina de imprimación donde es rociado con polvo de pintura base. La imprimación está cargada eléctricamente, así que el metal actúa como un imán gigante, atrayendo toda la pintura a la superficie del vehículo. Es una especie de imán, así que la partícula cargada se pega en el vehículo. Aquí es sometido a altísimas temperaturas que convierten ese polvo en líquido y forma una superficie lisa y dura en el vehículo. Antes de que el coche reciba su capa de color, hay que hacer algo más. Bueno, antes de que el coche esté en la cabina, tenemos que usar un plumero de plumas de avestruz. Tenemos que limpiar bien el coche para quitarle cualquier suciedad o pelusa que pueda crear un defecto en la pintura. Finalmente, es hora de aplicar uno de los 10 colores. Hay una etiqueta en el propio coche que tiene la información de los colores y opciones de ese coche. Y también hay otra etiqueta en la cabina de spray que identificará el color basándose en un código de barras. Y el ordenador nos dirá qué opciones de color tiene ese coche. Este coche va a ser rojo y a partir de ahora lo seguiremos hasta que termine su fabricación. Cuando un coche entra en una cabina de pintura, pone en funcionamiento a los robots. Los robots hacen una serie de tareas preprogramadas para pintar todas las partes de los coches. Algunos de nuestros robots abren puertas, capós y cubiertas. La pintura es atomizada y se extiende uniformemente por toda la superficie del coche. Sorprendentemente, al mismo tiempo que un coche se pinta de rojo, el siguiente se pinta de amarillo sin que ni una gota de color vaya al coche equivocado. Al igual que la imprimación, se aplica haciendo uso de la electricidad y el magnesio. La estación de pintura tiene 5 cabinas y todas ellas aplican diferentes colores. Cada una puede pintar hasta 40 coches por hora. El Camaro atraviesa ahora otra cabina en la que se secará la pintura. Seguidamente se aplicará una capa transparente que también se endurece, dándole al coche un acabado suave e impecable. Después de pasar 25 minutos a 135 grados centígrados, los inspectores examinan el trabajo. Bueno, estamos comprobando la capa final en busca de suciedad, imperfecciones o cualquier cosa que no debiera estar aquí. Y si encontramos algo, lo lijamos para quitarlo. Bueno, estamos básicamente en la última etapa antes de que el coche salga al mercado. Así que es muy crítica. Tenemos que asegurarnos de que no hay ninguna imperfección. Pero algo llama la atención de este inspector. Bueno, lo voy a lijar.
Había algo de suciedad en la capa final, así que la he quitado lijándolo. Ahora ya está bien, así que lo voy a limpiar y quedará tan brillante como el resto. O eso espero. Ahora está bonito y brillante como al principio. Tras pasar 8 horas y media en la estación de pintura, el Camaro por fin está listo para salir. Ahora se dirige a la estación de tapicería donde se extraerán las puertas para que sea más fácil trabajar en el interior. Las puertas volverán a acoplarse al coche al final del proceso de tapizado. La estación de tapizado es la siguiente parada después de la estación de pintura. Y nosotros nos encargamos de trabajar con el cableado, el alfombrado, el estilo de las ventanas, el de las puertas y otros muchos elementos. Y después irá a la estación de chasis donde ensamblan el motor. Primero se coloca el cableado a lo largo de todo el vehículo. Controla todo lo que es eléctrico en el coche, desde el sistema de sonido surround hasta la calefacción y los intermitentes del coche. El cableado del chasis es la línea de vida del vehículo. Tiene que estar perfectamente colocado. Es como un cuerpo humano. Lo que se puede ver aquí, estos operarios de aquí serían el equivalente a un equipo de Fórmula 1 o de NASCAR. Colocan el cableado a 440 Camaros en un solo turno de 8 horas. Casi un coche por minuto. Sí, aquí ponemos todo el cableado eléctrico, desde el capó a los intermitentes traseros. El estéreo y otras cosas funcionan por este sistema. Y evidentemente los controles del salpicadero. El coche tiene el cableado instalado y está listo para su salpicadero. Los técnicos de tapizado utilizan grúas especiales para manipular el salpicadero. Uno de estos salpicaderos pesa 113 kilos, una vez terminado. Por eso necesitamos grúas para manipularlos, pesan demasiado. Y tenemos que protegerlos para que si chocan contra el coche por accidente, no lo abollen ni lo rayen. Sin la grúa sería imposible instalar un salpicadero cada 40 segundos, 440 veces al día. El mayor reto es la primera alineación con la grúa, porque tienes que asegurarte de mantener todo en posición. Y también porque tienes que mantener el ritmo para hacer un salpicadero cada 40 segundos, si no hay que parar la cadena de montaje. El salpicadero se puede fijar gracias a los orificios de las jambas de las puertas y a un nivelador láser. Los niveladores láser aseguran que las medidas sean perfectas en el resto del tapizado y que la tapicería quede perfecta. Con el salpicadero nivelado y alineado con los orificios, solo queda una cosa por hacer: atornillarlo. A continuación se instalan las ventanas delanteras y traseras. Los operadores colocan el cristal en la máquina. Seguidamente se aplica sellante en el cristal. Después el cristal se acerca al vehículo. Los niveladores miden la apertura, hacen ajustes y colocan la ventana a la perfección. Trabajando en equipo, los robots instalan las ventanas delanteras y traseras en poco más de un minuto. Llevamos casi 10 horas de proceso. A continuación, la instalación de asientos. Hay que alinear estos ganchos con los orificios del panel inferior para que cuando se coloquen en el coche encajen a la perfección. Colocamos esto aquí. Hay que quitar el reposabrazos para que sea más fácil. Dejemos esto aquí. Y ahora tengo que comprobar que esté fijado correctamente. Empujo la zona del cabecero para ver que está fijo. Y luego echo un vistazo al cableado de los asientos. Esto está conectado con la parte inferior. Y comprobamos que todo está bien fijado. Ya está.
Con la tapicería casi terminada, este coche de alta potencia está listo para volver a tener puertas, que fueron extraídas tras el proceso de pintura para que el equipo pudiera acceder con más facilidad al interior del coche. La automatización y la coordinación son tan sofisticadas y precisas que las puertas del Camaro rojo, que fueron extraídas en un extremo de la planta, a más de 27.871 metros cuadrados de distancia, y después de hacer 130 coches más, llegan en el preciso momento en que tienen que ser instaladas en el chasis. Ahora voy a colocar la puerta en el coche. La grúa coloca la puerta de 23 kilos en posición y la fija. Y luego la acoplo con dos pernos, uno arriba y otro abajo. El técnico repetirá la operación para la otra puerta delantera. Parece que el Camaro está listo para salir a la carretera. Pero necesita su potencia. El motor de 304 caballos, la transmisión y un tren motriz que dará al vehículo todo su rendimiento. Estamos viendo la producción del nuevo coche de alta potencia del siglo, el Camaro 2010. Llega el momento de colocarle el corazón a este monstruo, el motor. La planta que produce los motores V6 y V8 es la de St. Catherine de General Motors. En esta factoría de 139.355 metros cuadrados, unos innovadores robots ponen a prueba los límites de la ingeniería. Bueno, hay unas 55 estaciones automatizadas y en ellas hay diversos tipos de robots. Los principales componentes del motor V6 son el bloque del cilindro, la cabeza del cilindro y el cigüeñal. En el interior del motor, los pistones y los cilindros entran en contacto con el cigüeñal e impulsan las ruedas del coche. El cigüeñal, que hace rotar las ruedas, surge de trozos de acero reforzado como estos y se transforma lentamente en una sola pieza gracias a un molino. Está lleno de dientes de carabina, que es lo que muele el aluminio del cigüeñal, hasta una centésima de centímetro. Es muy preciso. En otra línea de producción se está perforando un orificio en el bloque de aluminio para el cigüeñal y otros 6 orificios para los pistones de aluminio que impulsarán el motor V6 del Camaro. Los precisos cortes son realizados por una broca de diamante. Baja y sube rotando por el orificio y perfora poco a poco el material. Es la superficie lo que el pistón busca. El acabado es esencial. Las dimensiones son esenciales. El más mínimo error haría perder compresión y afectaría el rendimiento y la potencia del motor. Con los orificios de los pistones y el cigüeñal del bloque del motor terminados, es hora de montar todos los componentes, empezando con el bloque del motor. El cigüeñal es lo primero que se instala en el bloque del motor. Después se pasa a la siguiente estación automatizada, la de colocación de pistones. 6 pistones de aluminio se deslizan cuidadosamente por los orificios del bloque del motor. Están lubricados con aceite para que no rayen los cilindros. La colocación debe ser perfecta. Un mínimo error de centésimas de centímetros podría dañar todo el bloque motor. El V6 está casi terminado. Un técnico inserta los pernos que fijarán las culatas de los cilindros. Con 304 caballos, es lógico pensar que este coche de alta potencia pueda consumir más combustible que un culturista esteroides. Pero el Camaro tiene un consumo de 13,07 litros por cada 100 kilómetros en la ciudad y de 8,11 litros de gasolina por cada 100 kilómetros en carretera, lo que evita la sobretasa por consumo de gasolina. Y es tan eficiente debido al sistema de inyección SIDI, la tecnología más avanzada del Camaro.
A diferencia de la mayoría de sistemas de inyección de combustible en los que hay admisión de aire y combustible, en este solo hay admisión de aire y el combustible es rociado directamente entre los inyectores del interior del cilindro, lo que permite una mejor combustión. Una llave de impacto DC atornilla todos los pernos de forma simultánea, ajustando el cilindro al bloque del motor. La llave gira a una velocidad de casi 100 revoluciones por minuto. Las culatas de los cilindros deben estar perfectamente fijadas para sellar los depósitos de combustión y gasolina y demás conductos. Para completar la fabricación del V6, se instala el ensamblaje de sincronización. Hay que comprobarlo todo. Todos los sensores de las cadenas, todo. Para que esté listo para la siguiente cadena. Uno de los Camaros más famosos fue el ZL1, fabricado y diseñado especialmente para participar en carreras. Con un motor V8 que generaba 430 caballos, fue el primero con culatas de cilindro de aluminio. Con más potencia que ningún otro Chevrolet, probablemente fue el motor más potente jamás instalado en un Camaro. Era muy resistente, potente y muy ligero. Tenía un bloque de aluminio que permitía un altísimo rendimiento comparado con otros coches americanos, y era increíblemente exótico. Con su ligero motor, el ZL1 tenía el control de la carretera. Podía recorrer 0,4 kilómetros en 12 segundos a 193 kilómetros por hora, lo que le convertía en el Camaro más rápido producido por Chevrolet. Sorprendentemente, Chevrolet solo produjo 69 coches como este. Con el motor terminado, solo queda una cosa que hacer. Ponerlo en marcha para comprobar que funciona antes de instalar todo esto bajo el capó. El motor V6 del Camaro pasa la prueba y está listo para ser trasladado a Oshawa para unirse al resto del coche en la cadena de montaje. Los motores V6 y V8 fabricados en la planta de St. Catherine ya han sido trasladados a la planta de Oshawa. En la estación de chasis ya están listos para unirse a la otra parte del Camaro. Con cientos de motores, cada uno para un coche diferente de la estación de tapicería, ¿cómo sabe el operario qué motor pertenece a qué coche? Cuando se terminan los trabajos de pintura de un coche, hay un escáner que examina el coche y dice: te tengo identificado, sé qué coche eres, conozco tu fabricación. Y esa información queda almacenada en el sistema informático, y ese sistema está enlazado a los demás procesos de la cadena de montaje, uno de los cuales está justo aquí. Y obtenemos la información del ordenador para saber qué tenemos que hacer, para que nos diga qué tenemos que hacer y cuándo. Así que se utiliza esta grúa de ensamblaje que tengo detrás, coge lo que se ha trasladado de St. Catherine y lo coloca en el palé que inicia el proceso de producción. Los operarios conectan los tubos de escape y los conductos inferiores y de gasolina al motor. A continuación es hora de acoplar el motor a la pieza crítica del tren motriz que pone en marcha a este coche, la transmisión. Nos acercamos a esta zona. El motor está elevado. La transmisión está alta. Vamos a bajarla. Nos aseguramos de que esté colocada correctamente. La encajamos. Y soltamos el montacargas y cargamos la siguiente transmisión. Volvemos a la transmisión y la atornillamos.
11 pernos fijan la transmisión al motor. Mientras tanto, al otro lado, unos extraños vehículos entran sigilosamente en el taller de chasis cargados de piezas y subunidades para la cadena de montaje principal. Son lo que se conoce como vehículo autoguiado. Efectivamente, es un vehículo autoguiado o un robot autopropulsado. Es una pieza de tecnología independiente. Tiene sus propias órdenes y controles y sabe dónde tiene que ir y qué decir al operador sobre las piezas que necesitan los coches. En esta estación, el vehículo autoguiado pide a los trabajadores que carguen el sistema de escape de gases e instalen un soporte de motor. El vehículo autoguiado es algo bastante sofisticado. Utiliza radiofrecuencias para comunicarse con los sistemas informáticos y para decirles a los operadores qué tubo de escape tienen que elegir para ese coche en particular o qué soporte de motor, etcétera, etcétera. Ahora llega uno de los momentos más emocionantes del ensamblaje: la fijación del motor y la transmisión al chasis. Es como ver aterrizar un transbordador espacial. El motor llega en una cinta transportadora desde arriba. Se coloca sobre el vehículo autoguiado y seguidamente los operarios le ayudan a aterrizar. El motor V6 de 304 caballos ha tocado tierra. A mis hijos les encanta que fabrique coches deportivos. Y a mí me gusta pensar que esto es el cerebro del coche y que yo ayudo a ponerlo en marcha. Para manipular el motor de 304 caballos de este coche de alta potencia, el Camaro depende de un sofisticado sistema de frenado y suspensión, una original característica del V8. Para detener 1.724 kilogramos es necesario un sistema de frenado bien diseñado. El frenado se consigue con calibradores Brembo de 4 pistones de 36,6 centímetros de grosor. Cuando estos discos son alcanzados por los calibradores Brembo, el Camaro puede pasar de 100 kilómetros por hora a 0 en tan solo 33 metros. La suspensión McPherson utiliza un amortiguador y una bobina con resortes que mejora la dirección y el manejo. El Camaro tiene una suspensión trasera independiente, un diseño que trabaja en equipo con la suspensión McPherson del eje delantero. Cuando el chasis está completo, está listo para acoplarse al resto del coche y es algo espectacular. Llega el momento de acoplar un chasis volante de 1.361 kilogramos al resto del vehículo. En esta impresionante planta de General Motors en Oshawa, Canadá, el Camaro está casi terminado. Sigue en la estación de chasis y queda por llevar a cabo uno de los trabajos más importantes: acoplar el chasis volante a los ejes del vehículo. El vehículo autoguiado se aproxima y se detiene. En este punto, motor y chasis apuntan a lados opuestos y un aterrizaje accidentado parece más probable que uno perfecto. El vehículo autoguiado gira hacia la izquierda y los ejes se alinean bajo el chasis, pero un poco por delante. El vehículo autoguiado para y deja que la carrocería se coloque correctamente. Lentamente se van acercando y cuando están perfectamente alineados, el vehículo autoguiado eleva los ejes hacia el chasis. Pero antes de convertirse en una sola pieza, el vehículo autoguiado se detiene y espera el relevo de un operario. Aunque estos robots motorizados nunca fallan, la conexión final es llevada a cabo por hombres. Nuestro trabajo consiste en acoplar el chasis a la parte inferior. Estamos alineando este cilindro y el orificio, la parte frontal. Después pasamos a la segunda, la parte trasera, y la alineamos también. Y cuando están alineadas, se manipulan con la grúa.
Luego, la segunda parte es fijarlo, con 2 pernos. Yo pongo 2 y el operario de delante pone 3. Lo más difícil es mantener el ritmo de la cadena. Sorprendentemente, en menos de 30 segundos, el vehículo se convierte en una pieza. Lo único que queda para terminar la fabricación del Camaro es ponerle el parachoques trasero y la clásica parrilla delantera. Después, acoplar las ruedas, un componente clave para su rendimiento. El Camaro puede tener ruedas de 45, 48 o 50 centímetros. El primer operario le coloca las ruedas al coche. El segundo operario tiene una unidad multifuncional con lo que fija las ruedas al vehículo. Estos pernos no solo fijan las ruedas, significan el final del proceso de fabricación. Es el último tornillo que se pone en el coche. Hace 18 horas estábamos ante un trozo de metal sin ningún tipo de forma. No se parecía a un Camaro en absoluto. Y 18 horas después, tenemos un Camaro al final de la cadena de montaje. El Camaro arranca por primera vez. Pero antes de poder salir a la carretera, debe brillar. Primero hay que revisar la alineación desde debajo del coche. Bien, ahora voy a comprobar la alineación frontal y trasera del coche. Todos los coches tienen que estar perfectamente alineados antes de irse de aquí, más o menos. Ahora vuelvo a comprobar la parte trasera. Y está impecable, muy bien. Y ahora voy a comprobar la parte delantera de la izquierda. Tengo que mirar la pantalla y fijarme en las partes verdes. Coloco esto. Compruebo la parte delantera derecha. Y no dejo de mirar a la pantalla para comprobar que tenemos luz verde en todo. Ahora tengo que volver a girarlo para asegurarme de que nada está flojo. Vuelvo a comprobar la pantalla para ver que sigue habiendo luces verdes. Este coche está perfecto. El Camaro se dirige ahora a la estación de pruebas, donde se comprobará la aceleración y el frenado del vehículo. Yo me meto en el coche y lo llevo a los rodillos. Una vez en los rodillos, el conductor acelera el vehículo hasta 113 kilómetros por hora y deja el control del coche a la máquina. Esas vibraciones que se pueden sentir es el sistema de ABS comprobando los frenos. Ahora lo voy a aplicar a una sección y el color verde me indica que hemos pasado la prueba. Queda una última y crítica prueba antes de que el Camaro pueda salir a la carretera. Debe someterse a un simulacro de aguacero. Este es el examen final del Camaro, que lleva una producción de 18 horas. Es una prueba muy importante y yo estoy a punto de iniciarla. Durante casi 8 minutos, el coche es sometido a un torrente de agua. El objetivo es ver si hay filtraciones por las ventanas, puertas, chasis o juntas. Con una gota de agua que encontraran dentro, el Camaro no podría salir. Casi 4.319 litros de agua por minuto se abalanzan sobre el coche. Comprobamos el techo para asegurarnos de que no haya filtraciones. Y también tenemos que afinar el oído por si oímos gotas caer de la ventana trasera. No hay filtraciones en el techo. Está seco. Las ventanas son muy sólidas. Las juntas son muy sólidas. Hasta ahora todo está seco, pero todavía falta por comprobar el maletero y las puertas. Ya está bien. Ahora estoy comprobando que no haya filtraciones en los extremos. ¿Y en el maletero?
Y en la otra puerta. Y el veredicto es... Este coche está listo. Tras 7 años de retiro, este clásico de la alta potencia está de vuelta en la carretera. El regreso del Camaro ha sido muy ruidoso y está mejor que nunca, gracias a las megafactorías del Camaro. Necesitan algo a lo que fijarlas, en lenguaje automovilístico, a la carrocería inferior. Y eso se fabrica aquí, en una estación de 67.000 metros cuadrados. Las 3 piezas fundamentales del motor, el compartimento del motor, la bandeja inferior y el compartimento posterior, están hechas de acero galvanizado. Y se soldarán para que terminen formando una estructura sólida. Los robots se encargan de las elevaciones y las soldaduras y hay 734 de ellos. Los robots tienen muchas ventajas en el proceso de ensamblaje. Una de las más importantes es evitar que la gente sufra accidentes. Estos robots de 10 metros de altura y que parecen estar haciendo pesas, manipulan sin esfuerzo estas 3 piezas principales. Y cada una pesa más de 45 kilos. A continuación, los robots aplican un sellante a todos los componentes y los colocan uno detrás de otro. Entonces, empiezan a soldarlos. Nuestro proceso de soldado es un sistema de soldado multiprocesos. Nuestros soldadores son eléctricos. Tienen servomotores para abrir y cerrar las pistolas y un circuito de soldaduras DC completa el trabajo. La carrocería inferior necesita más de 2.000 soldaduras. El margen de error es de tan solo 1 milímetro, bastante pequeño. Los errores en la fabricación de esta pieza pueden ser muy costosos. Esta es una de las fases más críticas de la producción. Me refiero a la calidad y a la integridad de nuestro Camaro. Pero la perfección no tiene menos importancia que la velocidad. En 6 minutos tenemos que tener toda la carrocería inferior y la estructura totalmente soldada. Con la carrocería inferior terminada, hay que pasar a la estación de visionado. Cuando el coche llega a esta estación, los robots hacen unas 50 fotografías de diversos orificios y zonas de la carrocería inferior y las examinan para asegurarnos de que está perfecto. Las cámaras comparan la alineación de los orificios preperforados con un esquema virtual del vehículo. Dichos orificios son cruciales para el ensamblaje de muchas otras piezas del coche. Si hay algún tipo de error en cualquier zona de más de 1 milímetro, considerará el vehículo defectuoso. Aquí, un robot detecta un posible problema. El ordenador detiene la cadena de producción. Ahora hemos detectado un fallo. Es defectuoso. Así que hay que subir y revisar el trabajo para evitar que sea defectuoso.
En la estación de chapa y pintura de la planta de General Motors de Oshawa, Canadá, los robots han detectado un problema y han detenido la cadena de producción del Camaro. Un ingeniero se apresura a comprobar la alineación de determinados orificios de la carrocería posterior. Tiene la experiencia y autoridad suficiente para anular la actuación de un robot si no cree que los orificios sean aceptables. Tenemos orificios de desmonte y orificios roscados. Y parece que todo está bien. Aunque esté indicando error, debe de ser mínimo. Así que voy a autorizarlo. Este coche va a ser perfecto también. Después de apartarlo durante 7 años, Chevrolet ha recuperado este increíble coche, el Camaro 2010. A un precio aproximadamente de 16.000 euros por un modelo de V6 y con una gran dosis de rendimiento, esta máquina es ligera para el bolsillo y rápida en la carretera. Os puedo decir que yo he conducido un Camaro por mi vecindario y la gente al oírlo sale a verlo. El primer Camaro se puso en venta en septiembre de 1966. Más de 40 años y 8 millones de coches después, esta quinta generación de Camaro toma el relevo del original guerrero de carretera, combinando potencia con el característico sonido Camaro. De vuelta en la estación de chapa y pintura, los robots añaden más piezas a la carrocería inferior. Se fijan los paneles laterales interiores a la carrocería inferior para crear una estructura que soportará los paneles exteriores o la piel del coche. La piel se coloca rápido. Todos los componentes son trasladados de la estación de estampado a la de chapa y pintura, donde serán fijados a la carrocería inferior, los paneles laterales, el techo, las puertas, los parachoques, el capó y finalmente el maletero. El chasis del Camaro está ensamblado. Se le ha aplicado un protector anticorrosivo y ahora llega el momento de darle algo de color en el taller de pintura de la planta. Todos los empleados que entren en esta planta deben seguir el mismo ritual. Todos los días al llegar nos ponemos estos monos a prueba de pelusas y nos damos una ducha de aire para asegurarnos de que ningún contaminante estropee la pintura de los vehículos. El aire elimina todo el polvo y la pelusa, y así no estropeamos la pintura de los coches. Si por debajo de la pintura queda atrapado algo de polvo, pelusa u otro tipo de partícula, podrían formarse bolsas de aire que terminarían formando pequeños cráteres en la chapa al someterla a altas temperaturas para fijar la pintura. Pero antes de que se pueda aplicar ninguna capa de pintura, todos los coches que llegan a la estación de pintura deben someterse a un exhaustivo proceso de sellado que llevan a cabo los robots en un principio. Las cámaras de la parte superior fotografían la carrocería inferior del Camaro y envían dichas fotos a un ordenador que se asegura de que el coche esté en perfectas condiciones para el sellado. Si todo está bien, se envía una señal al robot para que continúe con su trabajo. Sellamos todo. Minuto. Las culatas de los cilindros deben estar perfectamente fijadas para sellar los depósitos de combustión y gasolina y demás conductos. Para completar la fabricación del V6, se instala el ensamblaje de sincronización. Hay que comprobarlo todo. Todos los sensores de las cadenas, todo. Para que esté listo para la siguiente cadena. Uno de los Camaros más famosos fue el ZL1, fabricado y diseñado especialmente para participar en carreras. Con un motor V8 que generaba 430 caballos, fue el primero con culatas de cilindro de aluminio.
con más potencia que ningún otro Chevrolet. Probablemente fue el motor más potente jamás instalado en un Camaro. Era muy resistente, potente y muy ligero. Tenía un bloque de aluminio que permitía un altísimo rendimiento comparado con otros coches americanos, y era increíblemente exótico. Con su ligero motor, el ZL1 tenía el control de la carretera. Podía recorrer 0,4 kilómetros en 12 segundos a 193 kilómetros por hora, lo que le convertía en el Camaro más rápido producido por Chevrolet. Sorprendentemente, Chevrolet solo produjo 69 coches como este. Con el motor terminado, solo queda una cosa que hacer. Ponerlo en marcha para comprobar que funciona antes de instalar todo esto bajo el capó. El motor V6 del Camaro pasa la prueba y está listo para ser trasladado a Oshawa para unirse al resto del coche en la cadena de montaje. Los motores V6 y V8 fabricados en la planta de St. Catherine ya han sido trasladados a la planta de Oshawa. En la estación de chasis ya están listos para unirse a la otra parte del Camaro. Con cientos de motores, cada uno para un coche diferente de la estación de tapicería, ¿cómo sabe el operario qué motor pertenece a qué coche? Cuando se terminan los trabajos de pintura de un coche, hay un escáner que examina el coche y dice: te tengo identificado, sé qué coche eres, conozco tu fabricación. Y esa información queda almacenada en el sistema informático, y ese sistema está enlazado a los demás procesos de la cadena de montaje, uno de los cuales está justo aquí. Y obtenemos la información del ordenador para saber qué tenemos que hacer, para que nos diga qué tenemos que hacer y cuándo. Así que se utiliza esta grúa de ensamblaje que tengo detrás, coge lo que se ha trasladado de St. Catherine y lo coloca en el palé que inicia el proceso de producción. Los operarios conectan los tubos de escape y los conductos inferiores y de gasolina al motor. A continuación es hora de acoplar el motor a la pieza crítica del tren motriz que pone en marcha a este coche, la transmisión. Nos acercamos a esta zona. El motor está elevado. La transmisión está alta. Vamos a bajarla. Nos aseguramos de que esté colocada correctamente. La encajamos. Y soltamos el montacargas y cargamos la siguiente transmisión. Volvemos a la transmisión y la atornillamos. 11 pernos fijan la transmisión al motor. Mientras tanto, al otro lado, unos extraños vehículos entran sigilosamente en el taller de chasis cargados de piezas y subunidades para la cadena de montaje principal. Son lo que se conoce como vehículo autoguiado. Efectivamente, es un vehículo autoguiado o un robot autopropulsado. Es una pieza de tecnología independiente. Tiene sus propias órdenes y controles y sabe dónde tiene que ir y qué decir al operador sobre las piezas que necesitan los coches. En esta estación, el vehículo autoguiado pide a los trabajadores que carguen el sistema de escape de gases e instalen un soporte de motor. El vehículo autoguiado es algo bastante sofisticado. Utiliza radiofrecuencias para comunicarse con los sistemas informáticos y para decirles a los operadores qué tubo de escape tienen que elegir para ese coche en particular o qué soporte de motor, etcétera, etcétera. Ahora llega uno de los momentos más emocionantes del ensamblaje: la fijación del motor y la transmisión al chasis. Es como ver aterrizar un transbordador espacial. El motor llega en una cinta transportadora desde arriba. Se coloca sobre el vehículo autoguiado y seguidamente los operarios le ayudan a aterrizar.
El motor V6 de 304 caballos ha tocado tierra. A mis hijos les encanta que fabrique coches deportivos. Y a mí me gusta pensar que esto es el cerebro del coche y que yo ayudo a ponerlo en marcha. Para manipular el motor de 304 caballos de este coche de alta potencia, el Camaro depende de un sofisticado sistema de frenado y suspensión, una original característica del V8. Para detener 1.724 kilogramos es necesario un sistema de frenado bien diseñado. El frenado se consigue con calibradores Brembo de 4 pistones de 36,6 centímetros de grosor. Cuando estos discos son alcanzados por los calibradores Brembo, el Camaro puede pasar de 100 km por hora a 0 en tan solo 33 metros. La suspensión McPherson utiliza un amortiguador y una bobina con resortes que mejora la dirección y el manejo. El Camaro tiene una suspensión trasera independiente, un diseño que trabaja en equipo con la suspensión McPherson del eje delantero. Por las juntas que tiene el vehículo, sellamos el compartimento del piloto, sellamos el maletero y la cubierta de las ruedas. Con este proceso nos aseguramos de que nuestros clientes no tienen un vehículo por el que se filtre el agua. Es parecido al enmasillado de nuestra bañera o nuestro fregadero. Es tan crítico en la producción del coche que se aplica otro sellador. Esta vez lo hacen personas. Las personas son muy importantes en este proceso. La automatización está muy bien para cosas como la pintura o el sellado, pero el personal cualificado es fundamental para que la automatización funcione a la perfección. Así que toda la inspección de sellado y la inspección final la hace nuestro equipo humano de producción. Cuando el coche es minuciosamente sellado, pasa por una inspección final antes de que se pueda aplicar la pintura base. Buscamos pequeñas imperfecciones que puedan causar otro defecto posteriormente. Es importante que no haya ningún tipo de suciedad ni imperfecciones en este punto para evitar reparaciones más complicadas en posteriores procesos. Seguidamente, el coche es trasladado a la cabina de imprimación donde es rociado con polvo de pintura base. La imprimación está cargada eléctricamente, así que el metal actúa como un imán gigante, atrayendo toda la pintura a la superficie del vehículo. Es una especie de imán, así que la partícula cargada se pega en el vehículo. Aquí es sometido a altísimas temperaturas que convierten ese polvo en líquido y forma una superficie lisa y dura en el vehículo. Antes de que el coche reciba su capa de color, hay que hacer algo más. Bueno, antes de que el coche esté en la cabina, tenemos que usar un plumero de plumas de avestruz. Tenemos que limpiar bien el coche para quitarle cualquier suciedad o pelusa que pueda crear un defecto en la pintura. Finalmente, es hora de aplicar uno de los 10 colores. Hay una etiqueta en el propio coche que tiene la información de los colores y opciones de ese coche. Y también hay otra etiqueta en la cabina de spray que identificará el color basándose en un código de barras. Y el ordenador nos dirá qué opciones de color tiene ese coche. Este coche va a ser rojo y a partir de ahora lo seguiremos hasta que termine su fabricación. Cuando un coche entra en una cabina de pintura, pone en funcionamiento a los robots. Los robots hacen una serie de tareas preprogramadas para pintar todas las partes de los coches. Algunos de nuestros robots abren puertas, capós y cubiertas. La pintura es atomizada y se extiende uniformemente por toda la superficie del coche.
Sorprendentemente, al mismo tiempo que un coche se pinta de rojo, el siguiente se pinta de amarillo sin que ni una gota de color vaya al coche equivocado. Al igual que la imprimación, se aplica haciendo uso de la electricidad y el magnesio. La estación de pintura tiene 5 cabinas y todas ellas aplican diferentes colores. Cada una puede pintar hasta 40 coches por hora. El Camaro atraviesa ahora otra cabina en la que se secará la pintura. Seguidamente se aplicará una capa transparente que también se endurece, dándole al coche un acabado suave e impecable. Después de pasar 25 minutos a 135 grados centígrados, los inspectores examinan el trabajo. Bueno, estamos comprobando la capa final en busca de suciedad, imperfecciones o cualquier cosa que no debiera estar aquí. Y si encontramos algo, lo lijamos para quitarlo. Bueno, estamos básicamente en la última etapa antes de que el coche salga al mercado, así que es muy crítica. Tenemos que asegurarnos de que no hay ninguna imperfección. Pero algo llama la atención de este inspector. Bueno, lo voy a lijar. Había algo de suciedad en la capa final, así que la he quitado lijándolo. Ahora ya está bien, así que lo voy a limpiar y quedará tan brillante como el resto. O eso espero. Ahora está bonito y brillante como al principio. Tras pasar 8 horas y media en la estación de pintura, el Camaro por fin está listo para salir. Ahora se dirige a la estación de tapicería donde se extraerán las puertas para que sea más fácil trabajar en el interior. Las puertas volverán a acoplarse al coche al final del proceso de tapizado. La estación de tapizado es la siguiente parada después de la estación de pintura. Y nosotros nos encargamos de trabajar con el cableado, el alfombrado, el estilo de las ventanas, el de las puertas y otros muchos elementos. Y después irá a la estación de chasis donde ensamblan el motor. Primero se coloca el cableado a lo largo de todo el vehículo. Controla todo lo que es eléctrico en el coche, desde el sistema de sonido surround hasta la calefacción y los intermitentes del coche. El cableado del chasis es la línea de vida del vehículo. Tiene que estar perfectamente colocado. Es como un cuerpo humano. Lo que se puede ver aquí, estos operarios de aquí serían el equivalente a un equipo de Fórmula 1 o de NASCAR. Colocan el cableado a 440 Camaros en un solo turno de 8 horas. Casi un coche por minuto. Sí, aquí ponemos todo el cableado eléctrico, desde el capó a los intermitentes traseros. El estéreo y otras cosas funcionan por este sistema. Y evidentemente los controles del salpicadero. El coche tiene el cableado instalado y está listo para su salpicadero. Los técnicos de tapizado utilizan grúas especiales para manipular el salpicadero. Uno de estos salpicaderos pesa 113 kilos, una vez terminado. Por eso necesitamos grúas para manipularlos, pesan demasiado. Y tenemos que protegerlos para que si chocan contra el coche por accidente, no lo abollen ni lo rayen. Sin la grúa sería imposible. El Chevrolet Camaro es uno de los coches de alta potencia más famosos de la carretera. Fuera del mercado desde 2002 por su descenso de ventas, este ruidoso quemador de neumáticos vuelve para vengarse. Os puedo decir que yo he conducido un Camaro por mi vecindario y la gente al oírlo sale a verlo. Aquí,
En una de las fábricas de coches más grandes del mundo, estos cohetes de la carretera surgen de enormes trozos de acero. Podemos producir más de 25.000 piezas por turno. Gracias a la más alta tecnología, 18 horas después, el Camaro está listo para ser conducido al final de la cadena de montaje. son ensamblados por los robots más modernos. Los robots son resistentes y nunca fallan. Para producir el mejor coche de alta potencia, se necesita una megafactoría, la del Camaro. Megafactorías, Camaro. Es un símbolo de poder, prácticamente una enseña nacional, y el sueño de todo aficionado a los coches. El Chevrolet Camaro. Desde su capó con salida de aire hasta sus características parrillas, este precipitado y ruidoso icono es una leyenda. Durante 35 años el Camaro ha definido a toda una clase de guerreros de la carretera, los coches de alta potencia. Descapotables fornidos, resistentes y rápidos. Cuando las ventas se desplomaron, la producción se detuvo con el modelo de 2002. Pero su estilo innovador y nostálgico y su papel protagonista en el gran éxito de taquilla Transformers han convertido al Chevrolet Camaro en uno de los regresos más esperados. Irónicamente, el reto de fabricar este icono americano cayó en manos de dos factorías de General Motors de Canadá. La planta de St. Catherine es donde se fabrica el motor. Y la planta de Oshawa es donde se ensambla el Camaro. Hay dos cosas que llaman mucho la atención de la planta de ensamblaje. Primero, su tamaño, casi 800.000 metros cuadrados. Después, su original mano de obra, casi 1 millar de robots. El Camaro cobra vida en las estaciones de chapa, pintura, tapicería, chasis y de pruebas. Pero el proceso comienza en estampación. Aquí, enormes matrices de estampados darán forma a los paneles de chasis de acero y al capó de aluminio. Aquí es donde empieza todo. Empezamos con la parte delantera del coche, es decir, con el capó. Después pasamos a los parachoques, los imprimimos. Después pasamos al techo y luego a las puertas. Todas estas piezas son en un principio una lámina de metal. El metal del palé que se puede ver detrás de mí es acero laminado en frío de 0,8 milímetros. Y 0,8 milímetros serían el equivalente a 10 pelos humanos juntos. Esta prensa está haciendo el techo con una lámina de metal de 4,5 metros, con 9 kilos de peso aproximadamente. La palanca elevadora alza el acero como si de un trozo de papel se tratara y lo coloca en una cinta transportadora que lo trasladará a la prensa donde adquirirá su forma final. De la manera que lo hacíamos antiguamente, tardábamos una semana en hacer un solo panel. Ahora ya no hay necesidad de tener operarios a ambos lados de la cadena de montaje ni de que pongan las piezas a mano en la cadena. Ahora las grúas hacen eso. Y los operarios cargan las grúas y cuando terminan cargan más piezas. Así que la automatización hace que no sea necesaria tanta mano de obra y hace más rápido el proceso de producción. La automatización ha aumentado la velocidad y reducido los riesgos.
Hay 7 de estas inmensas prensas en la estación de chapa y pintura para satisfacer la actual demanda. Esta prensa está funcionando unas 15 horas al día. Con estas 7 prensas podemos producir más de 25.000 piezas por turno. Esto hace unas 450 por hora. La velocidad es solo una de las características de estas prensas de 205 millones de euros. Otra sería la versatilidad. Toca cambio de turno en la unidad 12 de la estación de estampado, no para los humanos, sino para las enormes máquinas que dan forma a las piezas del Camaro. Acaban de terminar de estampar los capós de esta serie y ahora van a empezar con las puertas, una de las últimas piezas que se hacen antes del ensamblaje. Es básicamente un cambio de turno robótico porque ellos solos cambian de proceso automáticamente y pasan a la siguiente tarea. Con las matrices de estampado en posición, un ordenador hace que las puertas se abran. Seguidamente, las matrices de estampado que pueden pesar hasta 50 toneladas avanzan por los raíles. Vendría a ser el equivalente a mover 2 tanques Sherman en lo que a peso se refiere. Sorprendentemente, las matrices dejan de funcionar en menos de 5 minutos. Las prensas vuelven a cobrar vida y las puertas delanteras surgen de una única pieza de metal. Las 2 puertas delanteras se hacen de una vez y luego un robot las extrae para que los operadores las pongan en sus lugares correspondientes. Todos los paneles se terminan en solo 66 segundos. El peso final de todas las piezas estampadas es de casi 907 kilogramos. Ahora llega el momento de ensamblarlas. Pero los operarios de la planta... Es posible instalar un salpicadero cada 40 segundos, 440 veces al día. El mayor reto es la primera alineación con la grúa, porque tienes que asegurarte de mantener todo en posición. Y también porque tienes que mantener el ritmo para hacer un salpicadero cada 40 segundos. Si no, hay que parar la cadena de montaje. El salpicadero se puede fijar gracias a los orificios de las jambas de las puertas y a un nivelador láser. Los niveladores láser aseguran que las medidas sean perfectas en el resto del tapizado y que la tapicería quede perfecta. Con el salpicadero nivelado y alineado con los orificios, solo queda una cosa por hacer: atornillarlo. A continuación se instalan las ventanas delanteras y traseras. Los operadores colocan el cristal en la máquina. Seguidamente se aplica sellante en el cristal. Después el cristal se acerca al vehículo. Los niveladores miden la apertura, hacen ajustes y colocan la ventana a la perfección. Trabajando en equipo, los robots instalan las ventanas delanteras y traseras en poco más de un minuto. Llevamos casi 10 horas de proceso. A continuación, la instalación de asientos. Hay que alinear estos ganchos con los orificios del panel inferior para que cuando se coloquen en el coche encajen a la perfección. Colocamos esto aquí. Hay que quitar el reposabrazos para que sea más fácil. Dejemos esto aquí. Y ahora tengo que comprobar que esté fijado correctamente. Empujo la zona del cabecero para ver que está fijo. Y luego echo un vistazo al cableado de los asientos. Esto está conectado con la parte inferior. Y comprobamos que todo está bien fijado. Ya está. Con la tapicería casi terminada, este coche de alta potencia está listo para volver a tener puertas, que fueron extraídas tras el proceso de pintura para que el equipo pudiera acceder con más facilidad al interior del coche.
La automatización y la coordinación son tan sofisticadas y precisas que las puertas del Camaro rojo, que fueron extraídas en un extremo de la planta, a más de 27.871 metros cuadrados de distancia, y después de hacer 130 coches más, llegan en el preciso momento en que tienen que ser instaladas en el chasis. Ahora voy a colocar la puerta en el coche. La grúa coloca la puerta de 23 kilos en posición y la fija. Y luego la acoplo con dos pernos, uno arriba y otro abajo. El técnico repetirá la operación para la otra puerta delantera. Parece que el Camaro está listo para salir a la carretera. Pero necesita su potencia. El motor de 304 caballos, la transmisión y un tren motriz que dará al vehículo todo su rendimiento. Estamos viendo la producción del nuevo coche de alta potencia del siglo, el Camaro 2010. Llega el momento de colocarle el corazón a este monstruo, el motor. La planta que produce los motores V6 y V8 es la de St. Catherine de General Motors. En esta factoría de 139.355 metros cuadrados, unos innovadores robots ponen a prueba los límites de la ingeniería. Bueno, hay unas 55 estaciones automatizadas y en ellas hay diversos tipos de robots. Los principales componentes del motor V6 son el bloque del cilindro, la cabeza del cilindro y el cigüeñal. En el interior del motor, los pistones y los cilindros entran en contacto con el cigüeñal e impulsan las ruedas del coche. El cigüeñal, que hace rotar las ruedas, surge de trozos de acero reforzado como estos y se transforma lentamente en una sola pieza gracias a un molino. Está lleno de dientes de carabina, que es lo que muele el aluminio del cigüeñal, hasta 1/100ª de centímetro. Es muy preciso. En otra línea de producción se está perforando un orificio en el bloque de aluminio para el cigüeñal y otros 6 orificios para los pistones de aluminio que impulsarán el motor V6 del Camaro. Los precisos cortes son realizados por una broca de diamante. Baja y sube rotando por el orificio y perfora poco a poco el material. Es la superficie lo que el pistón busca. El acabado es esencial. Las dimensiones son esenciales. El más mínimo error haría perder compresión y afectaría el rendimiento y la potencia del motor. Con los orificios de los pistones y el cigüeñal del bloque del motor terminados, es hora de montar todos los componentes, empezando con el bloque del motor. El cigüeñal es lo primero que se instala en el bloque del motor. Después se pasa a la siguiente estación automatizada, la de colocación de pistones. 6 pistones de aluminio se deslizan cuidadosamente por los orificios del bloque del motor. Están lubricados con aceite para que no rayen los cilindros. La colocación debe ser perfecta. Un mínimo error de centésimas de centímetros podría dañar todo el bloque motor. El V6 está casi terminado. Un técnico inserta los pernos que fijarán las culatas de los cilindros. Con 304 caballos, es lógico pensar que este coche de alta potencia pueda consumir más combustible que un culturista esteroides. Pero el Camaro tiene un consumo de 13,07 litros por cada 100 kilómetros en la ciudad y de 8,11 litros de gasolina por cada 100 kilómetros en carretera, lo que evita la sobretasa por consumo de gasolina. Y es tan eficiente debido al sistema de inyección SIDI, la tecnología más avanzada del Camaro. A diferencia de la mayoría de sistemas de inyección de combustible en los que hay admisión de aire y combustible, en este solo hay admisión de aire y el combustible es rociado directamente entre los inyectores del interior del cilindro, lo que permite una mejor combustión. Una llave de impacto DC atornilla todos los pernos de forma simultánea, ajustando el cilindro al bloque del motor. La llave
gira a una velocidad de casi 100 revoluciones por minuto. Nuestros soldadores son eléctricos. Tienen servomotores para abrir y cerrar las pistolas y un circuito de soldaduras DC completa el trabajo. La carrocería inferior necesita más de 2000 soldaduras. El margen de error es de tan solo 1 milímetro, bastante pequeño. Los errores en la fabricación de esta pieza pueden ser muy costosos. Esta es una de las fases más críticas de la producción. Me refiero a la calidad y a la integridad de nuestro Camaro. Pero la perfección no tiene menos importancia que la velocidad. En 6 minutos tenemos que tener toda la carrocería inferior y la estructura totalmente soldada. Con la carrocería inferior terminada, hay que pasar a la estación de visionado. Cuando el coche llega a esta estación, los robots hacen unas 50 fotografías de diversos orificios y zonas de la carrocería inferior y las examinan para asegurarnos de que está perfecto. Las cámaras comparan la alineación de los orificios preperforados con un esquema virtual del vehículo. Dichos orificios son cruciales para el ensamblaje de muchas otras piezas del coche. Si hay algún tipo de error en cualquier zona de más de 1 milímetro, considerará el vehículo defectuoso. Aquí, un robot detecta un posible problema. El ordenador detiene la cadena de producción. Ahora hemos detectado un fallo. Es defectuoso. Así que hay que subir y revisar el trabajo para evitar que sea defectuoso. En la estación de chapa y pintura de la planta de General Motors de Oshawa, Canadá, los robots han detectado un problema y han detenido la cadena de producción del Camaro. Un ingeniero se apresura a comprobar la alineación de determinados orificios de la carrocería posterior. Tiene la experiencia y autoridad suficiente para anular la actuación de un robot si no cree que los orificios sean aceptables. Tenemos orificios de desmonte y orificios roscados. Y parece que todo está bien, aunque esté indicando error debe de ser mínimo. Así que voy a autorizarlo. Este coche va a ser perfecto también. Después de apartarlo durante 7 años, Chevrolet ha recuperado este increíble coche, el Camaro 2010. A un precio aproximadamente de 16.000 euros por un modelo de V6 y con una gran dosis de rendimiento, esta máquina es ligera para el bolsillo y rápida en la carretera. Os puedo decir que yo he conducido un Camaro por mi vecindario y la gente al oírlo sale a verlo. El primer Camaro se puso en venta en septiembre de 1966. Más de 40 años y 8 millones de coches después, esta quinta generación de Camaro toma el relevo del original guerrero de carretera, combinando potencia con el característico sonido Camaro. De vuelta en la estación de chapa y pintura, los robots añaden más piezas a la carrocería inferior. Se fijan los paneles laterales interiores a la carrocería inferior para crear una estructura que soportará los paneles exteriores o la piel del coche. La piel se coloca rápido. Todos los componentes son trasladados de la estación de estampado a la de chapa y pintura, donde serán fijados a la carrocería inferior, los paneles laterales, el techo, las puertas, los parachoques, el capó y finalmente el maletero. El chasis del Camaro está ensamblado. Se le ha aplicado un protector anticorrosivo y ahora llega el momento de darle algo de color en el taller de pintura de la planta.
Todos los empleados que entren en esta planta deben seguir el mismo ritual. Todos los días al llegar nos ponemos estos monos a prueba de pelusas y nos damos una ducha de aire para asegurarnos de que ningún contaminante estropee la pintura de los vehículos. El aire elimina todo el polvo y la pelusa, y así no estropeamos la pintura de los coches. Si por debajo de la pintura queda atrapado algo de polvo, pelusa u otro tipo de partícula, podrían formarse bolsas de aire que terminarían formando pequeños cráteres en la chapa al someterla a altas temperaturas para fijar la pintura. Pero antes de que se pueda aplicar ninguna capa de pintura, todos los coches que llegan a la estación de pintura deben someterse a un exhaustivo proceso de sellado que llevan a cabo los robots en un principio. Las cámaras de la parte superior fotografían la carrocería inferior del Camaro y envían dichas fotos a un ordenador que se asegura de que el coche esté en perfectas condiciones para el sellado. Si todo está bien, se envía una señal al robot para que continúe con su trabajo. El Camaro cobra vida en las estaciones de chapa, pintura, tapicería, chasis y de pruebas. Pero el proceso comienza en estampación. Aquí, enormes matrices de estampados darán forma a los paneles de chasis de acero y al capó de aluminio. Aquí es donde empieza todo. Empezamos con la parte delantera del coche, es decir, con el capó. Después pasamos a los parachoques, los imprimimos. Después pasamos al techo y luego a las puertas. Todas estas piezas son en un principio una lámina de metal. El metal del palé que se puede ver detrás de mí es acero laminado en frío de 0,8 milímetros. Y 0,8 milímetros serían el equivalente a 10 pelos humanos juntos. Esta prensa está haciendo el techo con una lámina de metal de 4,5 metros, con 9 kilos de peso aproximadamente. La palanca elevadora alza el acero como si de un trozo de papel se tratara y lo coloca en una cinta transportadora que lo trasladará a la prensa donde adquirirá su forma final. De la manera que lo hacíamos antiguamente, tardábamos una semana en hacer un solo panel. Ahora ya no hay necesidad de tener operarios a ambos lados de la cadena de montaje ni de que pongan las piezas a mano en la cadena. Ahora las grúas hacen eso. Y los operarios cargan las grúas y cuando terminan cargan más piezas. Así que la automatización hace que no sea necesaria tanta mano de obra y hace más rápido el proceso de producción. La automatización ha aumentado la velocidad y reducido los riesgos. Hay 7 de estas inmensas prensas en la estación de chapa y pintura para satisfacer la actual demanda. Esta prensa está funcionando unas 15 horas al día. Con estas 7 prensas podemos producir más de 25.000 piezas por turno. Esto hace unas 450 por hora. La velocidad es solo una de las características de estas prensas de 205 millones de euros. Otra sería la versatilidad. Toca cambio de turno en la unidad 12 de la estación de estampado. El Chevrolet Camaro es uno de los coches de alta potencia más famosos de la carretera. Fuera del mercado desde 2002 por su descenso de ventas, este ruidoso quemador de neumáticos vuelve para vengarse. Os puedo decir que yo he conducido un Camaro por mi vecindario y la gente al oírlo sale a verlo. Aquí,
En una de las fábricas de coches más grandes del mundo, estos cohetes de la carretera surgen de enormes trozos de acero. Podemos producir más de 25.000 piezas por turno. Gracias a la más alta tecnología, 18 horas después, el Camaro está listo para ser conducido al final de la cadena de montaje. son ensamblados por los robots más modernos. Los robots son resistentes y nunca fallan. Para producir el mejor coche de alta potencia, se necesita una megafactoría, la del Camaro. Megafactorías, Camaro. Es un símbolo de poder, prácticamente una enseña nacional, y el sueño de todo aficionado a los coches. El Chevrolet Camaro. Desde su capó con salida de aire hasta sus características parrillas, este precipitado y ruidoso icono es una leyenda. Durante 35 años el Camaro ha definido a toda una clase de guerreros de la carretera, los coches de alta potencia. Descapotables fornidos, resistentes y rápidos. Cuando las ventas se desplomaron, la producción se detuvo con el modelo de 2002. Pero su estilo innovador y nostálgico y su papel protagonista en el gran éxito de taquilla Transformers han convertido al Chevrolet Camaro en uno de los regresos más esperados. Irónicamente, el reto de fabricar este icono americano cayó en manos de dos factorías de General Motors de Canadá. La planta de St. Catherine es donde se fabrica el motor. Y la planta de Oshawa es donde se ensambla el Camaro. Hay dos cosas que llaman mucho la atención de la planta de ensamblaje. Primero, su tamaño, casi 800.000 metros cuadrados. Después, su original mano de obra, casi 1 millar de robots. No para los humanos, sino para las enormes máquinas que dan forma a las piezas del Camaro. Acaban de terminar de estampar los capós de esta serie y ahora van a empezar con las puertas, una de las últimas piezas que se hacen antes del ensamblaje. Es básicamente un cambio de turno robótico porque ellos solos cambian de proceso automáticamente y pasan a la siguiente tarea. Con las matrices de estampado en posición, un ordenador hace que las puertas se abran. Seguidamente, las matrices de estampado que pueden pesar hasta 50 toneladas avanzan por los raíles. Vendría a ser el equivalente a mover 2 tanques Sherman en lo que a peso se refiere. Sorprendentemente, las matrices dejan de funcionar en menos de 5 minutos. Las prensas vuelven a cobrar vida y las puertas delanteras surgen de una única pieza de metal. Las 2 puertas delanteras se hacen de una vez y luego un robot las extrae para que los operadores las pongan en sus lugares correspondientes. Todos los paneles se terminan en solo 66 segundos. El peso final de todas las piezas estampadas es de casi 907 kilogramos. Ahora llega el momento de ensamblarlas. Pero los operarios de la planta necesitan algo a lo que fijarlas, en lenguaje automovilístico, a la carrocería inferior. Y eso se fabrica aquí, en una estación de 67.000 metros cuadrados. Las 3 piezas fundamentales del motor, el compartimento del motor, la bandeja inferior y el compartimento posterior, están hechas de acero galvanizado y se soldarán para que terminen formando una estructura sólida. Los robots se encargan de las elevaciones y las soldaduras y hay 734 de ellos. Los robots tienen muchas ventajas en el proceso de ensamblaje. Una de las más importantes es evitar que la gente sufra accidentes.
Estos robots de 10 metros de altura y que parecen estar haciendo pesas, manipulan sin esfuerzo estas 3 piezas principales. Y cada una pesa más de 45 kilos. A continuación, los robots aplican un sellante a todos los componentes y los colocan uno detrás de otro. Entonces, empiezan a soldarlos. Nuestro proceso de soldado es un sistema de soldado multiprocesos.